predictivo. Más avanzado, el ya denominado relacional. Más avanzado, el explicativo. Más avanzado, el predictivo. Más avanzado, el aplicativo. ¿Esto cómo se llama? Niveles de investigación. Entonces, la pregunta de fondo aquí es, ¿todos los profesores se evalúan? El Perú tiene 300.000 profesores. ¿Ah? Pero la pregunta es, el profesor, ¿por qué no se da cuenta de cuál es el nivel de investigación que él aplica cuando realiza su evaluación, la evaluación de sus estudiantes? El profesor no sabe en qué nivel de investigación está. ¿Por qué? Pues porque le han enseñado a trabajar al margen del método científico. ¿Y por qué ese profesor trabaja al margen del método científico? Porque los que están metidos en el ministerio no son científicos. Por eso, porque tú no le vas a pedir un árbol de manzana que te dé pera. Entonces, la gente que está en el ministerio, ellos son los primeros que no saben nada de ciencia. Y entonces no solucionan los problemas elementales. Todos los profesores de Hispanoamérica están aplicando este nivel de investigación en la evaluación. El nivel descriptivo, y el nivel descriptivo es univariado. Por eso es que ningún profesor puede hacer esto. Ningún profesor, el profesor entrega ¿qué cosa? La nota. No entrega una regresión lineal. Aquí está X, esta es la competencia, y Y, este es el nivel de logro. Y por eso el profesor no está haciendo ¿qué cosa? No hace una regresión lineal. No presenta una regresión lineal el profesor. El profesor que entrega al aplicar una evaluación descriptiva y al estudiar una sola variable, entrega la nota de la variable. Y esa nota que entrega el profesor es la nota de una variable dependiente. Esa variable dependiente es el nivel de logro. El nivel de logro de los estudiantes en cada una de las competencias. Entonces el profesor está reportando una variable dependiente, pero la variable dependiente, colegas, es un efecto. La variable dependiente no es la causa. Por eso el profesor no puede explicar por qué los niños están rindiendo de esa manera. ¿Por qué aprenden? ¿Por qué no aprenden? Porque la evaluación que está aplicando el profesor es descriptiva. Y para yo poder explicar por qué mis niños aprenden o no aprenden, no puedo usar un nivel descriptivo. Necesito mínimo un explicativo y pasar a un predictivo. Esta regresión lineal es una evaluación predictiva, porque yo ya como profesor ya me di cuenta que para desarrollar esta competencia X y alcanzar ese nivel de logro, yo puedo manipular una variable independiente en el tiempo para generar un rendimiento. Y eso es lo bonito de la investigación científica, que todo profesor debería estar aplicando en el mundo. Hasta en la escuelita rural, el profesor debería estar aplicando estas cuestiones que son elementales del método científico. ¿Correcto? Son completamente elementales del método científico. Entonces, ahora vamos a ubicar la posición de estos elementos en la realidad, porque este es un esquema para que ustedes puedan, o sea, es un esquema con fines didácticos, pero ahora vamos a traducirlo a un lenguaje formal científico. Observa. Mira el esquema aquí. El currículum tiene las competencias, ¿no? Ahora mira el esquema. El currículum tiene las competencias. Vamos entonces a colocar qué elementos van a funcionar como variable dependiente y qué elementos funcionarán como variable independiente. Mira qué interesante. Pregunta, a ver, para que respondan por el chat, por los comentarios. El primer elemento, el currículum, que contiene las competencias, los aprendizajes terminales que se tienen que lograr. ¿Es una variable independiente o es una variable dependiente? ¿Dónde lo pondrían ustedes al currículum? Primera pregunta, a ver. ¿Qué dirían ustedes?
¿Dónde pones el currículum? Te voy dando pistas. Si es variable independiente, actúa a manera de causa. Si es variable dependiente, entonces no. Aquí actúa a manera de efecto. ¿Ah? Entonces, esos componentes que usted ve ahí, currículum, didacta y evaluación, usted los tiene que tener bien claro en qué posición se encuentran dentro del método científico. Ahí es el momento en que lo que nosotros llamamos un scientific awareness en inglés, o sea, es cuando una persona se da cuenta. El profesor pues empieza a dar cuenta y dice, oye, entonces esto funciona de esta manera y esto funciona de esta otra manera, y esa es la relación. Antes no, el profesor está pensando que currículum, didáctica y evaluación es una chanfaina. El plato que prepara mi comadre allá en Lima, que se llama aeropuerto, todo lo tiene mezclado. Piensa que entre currículum, el currículum es el documento. Él está pensando que, o sea, en su mentalidad infantil, científicamente infantil, él está pensando, el currículum es un documento, pues ahí están las competencias. Sí, pues papi, pero vamos a traducirlo a un lenguaje formal. ¿El currículum qué es? ¿Variable independiente o dependiente? ¿Qué dice la gente? Mira, Juan Antonio Pinedo dice independiente. ¿Y ustedes qué dicen? Bueno, el currículum, simple y llanamente, el currículum está acá, es una variable dependiente, no independiente. Aquí está el currículum. Es una variable dependiente. La mayoría de profesores falla ahí porque piensan que porque el currículum está primero, entonces ya tiene que ser independiente. No, señor, entiende cuál es la función del currículum. El currículum se logra. ¿Por qué? Porque hay algo que tú estás haciendo. Entonces, el currículum es una variable dependiente. Todo lo que el currículum dice, las competencias, capacidades, desempeño, son variables dependientes. ¿Y de qué van a depender? Muy sencillo. Dependen de la didáctica, dependen del método, dependen de la técnica, dependen de las estrategias, dependen de la evaluación, dependen de la retroalimentación, dependen de los medios, los materiales, los entornos, y sigue. Pero para resumirlo, entonces, de estos tres elementos que usted ve acá, el currículum es una variable dependiente, la didáctica es una variable independiente y la evaluación es una variable independiente. Quiere decir que todos los métodos son variables independientes. Por lo tanto, el estudiante va a aprender en función de la didáctica, la evaluación que usted utilice. Por eso es importante el alineamiento. ¿Qué significa eso? Que aunque el currículum sea un efecto, porque va a depender de la didáctica y la evaluación que el docente realiza, el currículum requiere que la didáctica esté alineada a la competencia que se va a lograr y la evaluación corresponda a la didáctica y al currículum, de manera que los tres estén perfectamente alineados. ¿Correcto? Nos vamos entonces con un ejemplo, ya, para que ustedes lo puedan entender mucho mejor. ¿Ya? Voy a seleccionar una competencia del currículum nacional en el caso del Perú, que acá tengo una. Bueno, acá está la lista, ¿no? Voy a ir, por ejemplo, a una en lo que se denomina en el área de comunicación, ¿ya? Por ejemplo, se comunica oralmente en castellano como segunda lengua, pero también lee diversos textos escritos en su lengua materna. Ya. Es la competencia 8. Entonces dice, lee diversos tipos de textos. Es una competencia que está en el currículum. Entonces, la competencia es lee
lee, ¿ya? Lee diversos tipos de textos. El verbo es claro ahí. ¿Ya? Lee diversos tipos de texto, ¿ya? Escritos, textos escritos, en su lengua materna. ¿Ok? Entonces es muy interesante, ¿no? Muy interesante ese elemento. ¿Por qué? Porque ahora ya entendí que esa competencia está en el currículum. Ahora yo tendría que decidir cuál sería en la didáctica el método más apropiado. Entonces lo voy a poner en rojo. O voy a usar el ABP para que aprendan a leer esos textos. O voy a usar caso. O voy a usar investigación-acción. O voy a usar proyecto. O voy a usar el clínico. ¿Cuál es el método que voy a emplear para que esos niños puedan aprender a leer textos? Ojo que es leer, no es lo que se denomina producción escrita, ni tampoco expresión oral. Entonces ahí es importante que yo entienda que si él va a leer, ¿cómo voy a evaluar yo esa lectura? Que por lo tanto tiene que generar una comprensión lectora. Entonces lo que yo voy a evaluar es una comprensión lectora, ¿no? Si él lee, tiene que comprender. Entonces yo voy a evaluar la comprensión. ¿Qué método será más idóneo, más adecuado para poder evaluar si es que él comprende lo que está leyendo? ¿No? Entonces usted tiene que tomar una decisión y utilizar un método. Voy a usar problemas, voy a usar casos, voy a hacer que hagan una investigación o voy a hacer que ellos realicen un proyecto de lectura. Recuerda que el proyecto es para que ellos satisfagan una necesidad o para que ellos resuelvan un problema o para que ellos agreguen valor. Entonces, la docente puede usar un proyecto. Y si usaría el método clínico, bueno, tendría que trabajar una simulación o colocarlo en una situación real. Entonces, la maestra puede trabajar con un proyecto de lectura. Un proyecto de lectura. Y ahora viene la evaluación. Acá lo interesante es que en este caso, los niños no van a elaborar un producto. Entonces, recuerda que la competencia se debe de alinear con un producto o con un servicio. ¿Ya? Si es producto, es un objeto. Si es un servicio, es más bien un comportamiento que no es un objeto. ¿Ya? En este caso, no es un producto, pero al usar el proyecto, ¿sí? El proyecto tiene que terminar en lo que se denomina un determinado producto. Entonces, esta lectura, esta comprensión puede terminar, puede culminar en la elaboración de un determinado producto. Por ejemplo, hay docentes muy interesantes que vienen trabajando con proyectos y dicen, bueno, trabajamos la lectura y yo hago que esa lectura él la traduzca en ilustraciones y las ilustraciones van a ser una evidencia de que está comprendiendo el texto de la lectura. ¿Ok? Entonces, la evaluación en este caso va a ser a través de la evidencia de una historieta, de una sucesión de imágenes en donde el niño va a colocar una imagen en el inicio, el desarrollo y en el final de esa lectura, que en este caso puede ser un cuento. Entonces, como puedes observar, la evaluación yo la tengo que alinear con el proyecto. Y en ese caso, ¿qué voy a usar? ¿Qué instrumento voy a usar? Podría usar una rúbrica, podría usar una tabla, una ficha de cotejo. ¿Por qué? Porque es un resultado objetivo a través de un proyecto de lectura. Entonces, aquí podríamos usar una rúbrica o una lista de cotejo. ¿Para qué? Para poder evaluar ese producto.
Ahora lo traducimos a un lenguaje científico. Correcto. Entonces, yo voy a tener lo que se denomina mis variables independientes y mis variables dependientes. La variable dependiente es la lectura, que en este caso será la comprensión lectora. Y las variables independientes, el método por proyectos, ¿sí? El método, que lo vamos a colocar simplemente, el método y la forma de evaluación que yo voy a realizar, que no solamente va a ser una evaluación sumativa, sino también formativa, para que él pueda realizar lo que se denomina una producción, una presentación de su borrador y luego una edición o una corrección de su producto. Entonces, como puedes observar, acá ya tienes una fórmula, ya tienes variables independientes. Entonces, tú puedes medir el impacto del método en una regresión lineal. Y ahora lo llevo yo a la estadística. Y entonces, en la estadística, yo voy a tratar de establecer la relación entre X. ¿Qué cosa es X? X es igual al proyecto más la evaluación. Y Y, ¿qué cosa es Y? Es el nivel de comprensión lectora. Y entonces, yo me voy a dar cuenta que aquí he usado un proyecto, 2 proyectos, 3 proyectos, 4 proyectos, 5 proyectos, 10 proyectos. Mido y entonces me voy a dar cuenta que los estudiantes que realizan 10 proyectos de lectura alcanzan la competencia. Y están por acá. ¿Ves? Y que mientras menos proyectos de lectura comprensiva hayan realizado, el rendimiento será menor. Entonces encuentras una regresión lineal, que puede ser simple, como en este caso, o múltiple si le metes más variables. Y ahora sí, yo puedo explicar con esta evaluación porque esta es predictiva. No solamente coloco la nota es esta. Ahora yo tengo la causa que explica el efecto. Entonces, la nota sería solo el efecto. Eso es lo que tú estás entregando. Pero ahora, como he subido de un nivel descriptivo a un nivel predictivo, entonces ahora yo relaciono la causa y el efecto y mido la potencia del método con respecto a la competencia. Y entonces yo puedo predecir que para que los niños de esta comunidad logren esa competencia, se requieren tantos proyectos, con tantos materiales, con tantas horas, con tantos rincones de lectura, con tantos medios, materiales, entornos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo ya puedo elaborar una propuesta didáctica predictiva que me va a permitir desarrollar un modelo matemático, el cual me va a permitir incrementar la efectividad del uso de mis recursos y la eficacia en el logro de la competencia. De manera que yo puedo lograr la competencia con total seguridad porque tengo mayor probabilidad estadística al usar esta combinación, este combo. Tengo mayor probabilidad estadística que si no lo usara. Y de esa manera pasé de un nivel descriptivo, que es un nivel que no deben usar los docentes, a un nivel predictivo gracias a la estadística inferencial, que es la que corresponde a una evaluación predictiva. Mientras que en la evaluación que tú estás usando una estadística completamente descriptiva. Y este tipo de evaluación no sirve. ¿Por qué? Porque este tipo de evaluación te va a permitir realizar todas las funciones de la evaluación, las funciones más ricas, que son ¿cuáles? En primer lugar, explica, una buena evaluación explica el aprendizaje. Esto que está sucediendo aquí lo explica, lo controla y lo puede predecir. Y esas 3 funciones no las puedes realizar con una evaluación descriptiva entregando solamente notas y calificaciones. Por eso es que el método es tan importante. ¿Por qué? Porque es la causa del nivel de logro de los aprendizajes o competencias que tú quieres lograr, ya que las competencias son una variable dependiente y los métodos y la forma de evaluación una variable independiente. Y de esa manera traduces en un lenguaje formal y científico
el currículum, la didáctica y la evaluación. Espero que te haya gustado. Los vidrios el día de mañana. No se olviden, ya los colegas, y a eso entonces esto se llama alineamiento, ¿ya? No se olviden los colegas de inscribirse entonces al curso para que puedas aprender esto y mucho más. Inscribirse en el curso de técnicas, métodos y estrategias. Ya se están inscribiendo colegas de más de 20 países. Tenemos 500 vacantes para esta cohorte. Para inscribirte, simple y llanamente, nos escribes al WhatsApp de Perú, 904-668-766. Nos escribes y te enviamos la información inmediatamente para que te puedas inscribir. Y si estás fuera del Perú, entonces usas lo que se denomina el código más 51. Le pones más 51 y luego el número que está arriba. No dejen de aprovechar esta oferta para que puedan aprender esto y muchísimo más, porque el curso está durante todo el mes de enero para Perú a 50 soles. Y fuera del país, nos escribes por el WhatsApp y te confirmamos cuál es el monto para países fuera del Perú. Bueno, les agradecemos mucho a todos por su paciencia y esperamos, ¿sí? Esperamos que se puedan inscribir en el curso para que aprendan este tipo de competencias y muchas otras más en el curso más completo de didáctica de toda Hispanoamérica. Nos vemos el día de mañana, Dios primero, donde estaremos abordando otros detalles muy ricos adicionales al interesante y fascinante mundo de la didáctica. Te esperamos el día de mañana. Muchísimas gracias por tu asistencia y tu sintonía. Hasta mañana.